Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles, un placer poder entrar hasta tu hogar a través de esta charla y poder compartir contigo este tiempo para aprender más de la palabra de Dios, para conocer más acerca del corazón de Cristo y de su deseo para nosotros que somos su iglesia. Gracias por compartir este tiempo, gracias por apartar un espacio en tu ajetreada agenda y compartirlo con nosotros. Y esperamos, como siempre, que disfrutes tanto esta charla como nosotros disfrutamos hacerla. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Amén. Empezando por mi derecha, Pastor David. Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos esta noche, ya a mitad de semana. Nos da mucho gusto poder tener este contacto con ustedes a través de internet y bueno, solo con el anhelo, el deseo de seguir creciendo, seguir avanzando, seguir madurando. Creo que estamos en tiempos donde tenemos que preparar nuestras vidas para algo más. Así que te animamos a seguir preparándote, capacitándote y bueno, que estas charlas puedan servir para nuestro crecimiento. Dios te bendiga. Gracias, Pastor. Pastor Enrique. Sí, una vez más agradecido con Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, creo que todo lo que durante este tiempo hemos compartido, podemos darnos cuenta que la palabra es inagotable. Es decir, cada vez que vamos en una búsqueda de algo, cada vez surge más y más y más. Y bueno, para nosotros en particular ha sido una bendición enorme. Hemos sido bendecidos por Dios y esperamos que así sea para ustedes también. Gracias, Pastor. Pastor Juan. Buenas noches a todos, es un gozo estar con ustedes. Como dijo Pastor David, que Dios tiene algo para nosotros para llevar a cabo en el futuro. Entonces, reunir con ustedes, aprendiendo, madurando. Amén. Dios está capacitándonos a hacer más que nunca hemos hecho en el pasado. Qué bueno es que ustedes están con nosotros. Amén. Gracias, Pastor. Bueno, antes de empezar, hoy tenemos una capsulita. Sí, solo una pequeña cápsula. Sí, hoy es capsulita. Capsulita información que cura. Información que cura. Hoy va a ser nuestra cápsula solo información que cura. Entonces viene siendo como Ayala, ¿no? Sí, hoy, así como David Ayala hoy. David bueno. Ayala. Avísanos, Pastor. Sí, bueno, solo quiero recordarles una vez más que el día de mañana, jueves a las 8 de la noche, tenemos un tiempo de oración, de adoración. Creo que hoy más que nunca como iglesia tenemos que reforzar esta área, este tiempo en cada uno de nosotros y como iglesia hacerlo también unidos, orando y adorando a nuestro Dios. Así que los invitamos el día de mañana, 8 de la noche. Recuerda que es una transmisión totalmente en vivo. La semana pasada estuvo con nosotros el pastor Carlos Navas y fue un tiempo de verdad increíble en la presencia de Dios. Pudimos aprender mucho y seguiremos teniendo algunos otros invitados más adelante. Así que no te desconectes, te esperamos este jueves mañana, 8 de la noche, totalmente en vivo. Vamos a estar orando y adorando a nuestro Dios. Y bueno, también seguirles animando y pidiendo que se cuiden sus vidas, cuiden su salud. Cada vez oímos de testimonios más cercanos a nosotros, gente que está enfermando y tal vez algunos que están muriendo. Así que, bueno, no perdamos de vista esto, no relajemos las medidas de seguridad y siempre cuidándonos en todo lo que hacemos y a dónde vamos. Así que por eso era información que cura, ¿verdad? Porque quería yo dar mi aviso, mi anuncio, mi petición de atención, que se cuiden porque queremos verlos bien. Así es. Muy bien, gracias, Pastor. Bueno, pues entramos de lleno con el tema que hemos estado atendiendo estas últimas semanas, que es la madurez en el cristiano. Ya decía el Pastor Enrique cómo la Biblia es tan rica, es tan amplia, tan inagotable, que nos da para trabajar mucho. Y creo que lo comentábamos la semana pasada, Dios está empujando a su iglesia. Dios está empujando para que vayamos una milla más, para que no nos conformemos con lo que hemos vivido y aprendido hasta hoy, sino que vayamos por más, ¿verdad? Y este es el tiempo en el que Dios lo está haciendo, y definitivamente estas charlas han servido
y lo digo de manera particular, de manera personal, y creo que para muchos han servido ya no como espejos, sino como radiografías. Ahora Dios está exhibiendo no nada más nuestro exterior, sino también nuestro interior, nuestro corazón, nuestras intenciones, que son las que Dios evalúa y Dios observa, ¿verdad? Porque Él quiere trabajar todo también esa parte. Y justamente por esa línea es por donde queremos trabajar, estudiar y platicar esta noche. La semana pasada hablábamos de que un cristiano maduro es un cristiano íntegro. Y esta noche queremos hablar de un cristiano maduro como un cristiano integral. A diferencia de la semana pasada, fue íntegro y ahora es integral. ¿A qué nos referimos con que un cristiano maduro es un cristiano integral? Queremos decir que es un cristiano que crece completo, ¿no? Que crece parejo, parejo. Ajá, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y es que a veces pensamos o tenemos la equivocada idea de que a Dios solamente le interesa el espíritu, y que Dios no tiene nada que ver con nuestras emociones o inclusive con nuestra salud física, cuando realmente Dios quiere y está interesado en todo nuestro ser. Y lo vemos bien claramente en 1 de Tesalonicenses 5:23, que me voy a permitir leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ese es un versículo entre varios que nos dejan ver con claridad que a Dios le interesa todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y el problema de no trabajar todas las áreas es que podemos crecer deformes, con un brazo más largo que el otro, una cabeza gigante y unas piernitas chiquitas. O no crecer. O no crecer, quedarnos enanitos, ¿verdad? Pequeñitos. Exactamente. Entonces, por eso queremos estar hablando esta noche acerca de eso, acerca de la integralidad en el cristiano. Y creo que el pastor Enrique trae por ahí una definición acerca de integralidad, ¿no, pastor? A ver, sí, si nos quiere compartir de eso. En este tiempo es tan importante lo que Dios está hablando a nuestras vidas como iglesia, porque seguramente, como es la pandemia, hemos dicho, estamos viviendo cosas que nunca imaginamos vivir. Y yo no sé qué pueda venir el día de mañana todavía en situaciones que puedan afectar a nuestras vidas. Pero ¿cómo poder hacer frente ante toda la adversidad que puede venir a nuestra vida como iglesia, cuando podemos desarrollar cada área de nuestra vida en esa proporción, en esa parte integral, donde cada uno de nosotros podamos verdaderamente, en esa capacidad que Dios nos ha dado, de poder enfrentar cualquier situación en cada área de nuestra vida, como lo vamos a ver ahora? Y eso nos dará esa posibilidad de poder avanzar, de poder vencer, de poder fortalecerse, de poder dar testimonio del poder de Dios, de poder hacer todo cuanto sea necesario seguir hacia adelante cuando estamos avanzando de esa manera integral. Si, como decía, si no crecemos o crecemos solo una parte, pues no podemos. Es como si alguien quiere correr y solo tiene un pie, no va a ser posible. Tiene que desarrollar, ¿verdad?, todo su potencial para avanzar. Y hay una definición que quiero compartirte acerca de este cristiano integral. Es el proceso, la parte integral en la vida de un cristiano, es el proceso continuo, permanente, continuo y permanente. Es decir, esto no termina. Participativo, es parte de lo que nos rodea, que busca desarrollar armonía, coherencia en todas las cosas que realizamos. Una armonía, una coherencia en lo que nosotros somos como cristianos. No solamente podemos ser unos buenos predicadores o buenos, digamos, esposos o buenos en una área. No, tenemos que ser integrales en todo lo que Dios nos ha dado por realizar. Y esto nos dará esa formación integral en nuestra vida para desarrollar ese potencial de cada área en nuestra vida, la cual Dios puso en nosotros. Esto nos permitirá trascender, dejar un legado a nuestras generaciones,
Dios nos ha capacitado con dones, talentos, habilidades, y Dios nos ha dado también la capacidad en esa parte integral de sentir, de pensar, de amar. Es decir, son áreas que están allí en nosotros que tenemos que desarrollar. Dios creó al hombre integral para desarrollar cada área de su vida con integridad. Sí, Okay. con integral. Yo tengo aquí que el concepto integral hace alusión a la idea de totalidad. Así es. Y yo recordaba cómo la palabra de Dios en varios versículos en el Nuevo Testamento dice que de hecho tengo aquí un versículo que dice que la palabra de Dios está en 2 de Timoteo 3:17, que la palabra de Dios está inspirada, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Y la palabra aquí que se traduce como perfecto al español, realmente en el griego es completo. Claro. Completo. Entonces habla de esta integralidad, ¿no? Dice que el concepto de integralidad habla de un ser humano completo en todas sus dimensiones, física, intelectual, social, moral y religiosa. Así también. es. Entonces Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida, Amén. Trabajarlas. Muy Así bien. es, yo creo que es interesante este tema. Hay mucho en la Biblia que podríamos como aún hasta ejemplos que la misma palabra nos enseñan de este tema. Se me viene a la mente mucho la crítica, por ejemplo, de Jesús hacia los fariseos, hacia los sacerdotes. Así es. Como Jesús mismo enseñaba y decía, Sí. bueno, háganle caso a lo que enseñan, pero no miren hagan, sí. y no Lo que hagan lo hacen. que hacen, ¿no? Así Porque es. justamente era esa falta de coherencia Ajá. entre lo que eran y lo que hacían. Y creo que es una parte bien crucial en la vida de un cristiano, poder entender que caminar con Dios es justamente una vida integral, es justamente un crecimiento integral, donde no solamente es esa parte espiritual o ese lenguaje espiritual el cual desarrollamos, sino que Dios va a cubrir todas las áreas de nuestra vida. Y eso es donde muchas veces nos resistimos, donde a veces ponemos resistencia, oposición, porque hay cosas que sí queremos entregar a Dios, pero hay otras cosas que no estamos dispuestos a entregar a Dios. Y entonces nosotros mismos hacemos una división. Esto es lo espiritual, esto es lo del domingo de la iglesia, aquí sí estoy con Dios, pero en esto otro, no. Esto es aparte, aquí no te metas, aquí no le muevas, yo quiero continuar con esto. Pero finalmente, como tú lo mencionas, eso nos hace crecer de manera deforme. Nos hace crecer chuecos. Nos hace, desarrollamos mucho una área, pero ¿qué hay de la otra? Y yo creo que si entendemos el concepto amplio de la redención, de la salvación de Jesús en nuestras vidas, dice la Biblia que Él viene a darnos una vida nueva. Así, todas y las esa cosas. vida nueva pues implica, como tú lo decías en un principio, alma, espíritu y cuerpo. Y entonces yo creo que aquí es interesante el hecho de que cada uno de nosotros podamos empezar a crecer y a madurar en Dios en una forma integral. Es más difícil, sí, porque va a haber cosas que vamos a tener que ir trabajando, vamos a tener que ir superando, vamos a tener que ir avanzando en áreas en nuestra vida donde a lo mejor el crecimiento no sea tan rápido, pero sí es más efectivo, ¿no? Es como cuando los que van a hacer ejercicio rápido quieren hacer músculo, rápido se quieren poner fuertes. ¿Qué hacen? Tienen que tomar suplementos y cosas para ayudarle al cuerpo a rápido inflarse, ¿no? Y a veces nos pasa lo mismo como cristianos. Rápido queremos crecer, rápido queremos avanzar, rápido queremos ya estar un día haciendo esto, y rápido nos inflamos cuando realmente eso no está en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra mente, no está haciendo nada. Entonces yo creo que esta parte es interesante. Creo que todos coincidimos en esta área. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 5 al 9. Mira lo que dice: en vista de todo esto,
esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando, dice, su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Amén. Cuanto más crezcan de esta manera, mira lo que dice aquí, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces, una vez más vemos en la palabra cómo hay toda una serie de cosas en nuestra vida que tienen que ir creciendo a la par, que tenemos que ir superando a la par una a la otra para tener un crecimiento real. Ahora, coincido con lo que tú dices y compartíamos este domingo en San Juan del Río acerca de esto. Dios nos ha capacitado con todo lo necesario. Amén. Así es. Amén. Para poder superar Amén. todas las áreas de nuestra vida. Así es. En lo Todas. espiritual, en lo material, en lo físico, en lo emocional, Ajá. en lo relacional, en todas las áreas de nuestra vida. Dios, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo hacen un complemento en Claro. nuestra vida que nos capacitan justamente para superar todas esas cosas que en algún momento por nuestras fuerzas no podemos. Porque a lo mejor en nuestras fuerzas sí podemos desarrollar ciertas áreas, pero va a haber otras en las que no podamos. Pero creo que es ahí entender que a través de la palabra Dios nos ha capacitado con todo lo necesario. Así es. Para poder superar cada una de estas áreas. Creo que es muy interesante lo que dices, porque lo que podemos concluir con tu comentario es que nosotros como hijos de Dios podemos ser gente integral. Claro. Podemos ser espirituales, pero también tener una sana emoción, ser sanos emocionalmente, poder estar libre de depresiones, Tener relaciones sanas. tener sanas relaciones y también tener un cuerpo sano. O sea, como hijos de Dios tenemos todas las herramientas para poder lograr eso. Así ¿verdad? es. Sí. Pastor Juan, Ya, a veces pensamos en ser un super cristiano, Yeah. super espiritual. Y a veces tenemos una imagen equivocada. Entonces, en mi mente, ¿qué es un buen testimonio de un hombre? Ya. Él viene a la iglesia, él es un hombre de la oración. En su casa, él es responsable, él es el sacerdote de su casa, él está guiando a sus hijos, él está amando a su esposa, y en su trabajo él es fiel, trabaja fielmente, él es honesto, y también él no pesa 200 kilos. Entonces es un testimonio fabuloso. A veces pensamos que tengo que sanar 100 personas, tengo que predicar en 100 naciones. No es así. No, Claro. Vemos la vida de Dios cuando vemos la integridad de nuestras vidas en las casas, Yeah. en el trabajo, Claro. incluyendo en la iglesia, Ajá. pero es una vida vivida en todos los aspectos. Ya. Correcto. Sí, de hecho hemos visto el énfasis que inclusive nuestra sociedad está haciendo en este tiempo a esa integralidad, ¿no? Porque vemos muchos jóvenes que se gradúan de las universidades, pero llegan a su primer empleo y colapsan. Colapsan porque no saben trabajar bajo presión, no saben trabajar en equipo y muchos otros factores. no saben obedecer. No saben obedecer. Ajá. Reglas. O al contrario, no saben estar en autoridad y no saben liderar a un equipo. Y todas esas son habilidades que a lo mejor la universidad no trabajó. Yo me acuerdo, de hecho, me voy a balconear aquí, ¿verdad? Cuando yo salí de la escuela, yo llegué, la primera vez que yo pisé un salón de clases, estaba aterrada. Estaba aterrado. Y no es por presumir, pero salí con el mejor promedio de la escuela. Pero estaba petrificada, estaba aterrada.
Salí llorando ese primer día del trabajo. Y eso cuando ya trabajé, porque para ir a hacer una entrevista de trabajo yo estaba en pánico total. Entonces, sin embargo, veía yo a algunas de mis compañeras de la escuela que no salieron con el mejor promedio y se desenvolvían con una frescura y con una firmeza que yo hubiera querido tener. Entonces, por eso la importancia, ¿no? Como hijos de Dios es lo mismo, como siervos de Dios lo mismo. Tenemos que desarrollar todas estas áreas. Quiero comentar también que a veces pensamos que la escuela secular tiene la responsabilidad de desarrollar carácter en nuestros hijos. No, jamás. Tal vez matemáticas, ciencia, pero carácter es otra cosa. Totalmente. Entonces, como papás, como iglesia, tenemos la responsabilidad de desarrollar el carácter en cualquier área. Claro. En su trabajo, en las finanzas, en su salud, también en su oración. Si no estamos haciéndolo, el mundo va a hacerlo, pero con resultados feísimos. Totalmente. Sí, hay algo que a veces se nos olvida. Bueno, no a veces, creo que son de las cosas que no tomamos en cuenta más bien. Lo que habíamos dicho en un principio, Dios en su creación, como somos cada uno de nosotros, nos creó y nos capacitó y nos dio esas habilidades, esos dones, esos talentos, esa capacidad de sentir, de pensar, de amar, es decir, allí está en nosotros. Y para poderlo desarrollar ante la familia, el trabajo, en cada área de nuestra vida, es allí donde nosotros tenemos que visualizar el hecho de decir, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya Dios nos lo dio, ya tengo la capacidad de parte de Dios, no es en mis fuerzas, solo lo que tengo que hacer es desarrollar lo que ya está allí. ¿Sí me explico? Es decir, como el niño que empieza a caminar, ya tiene la capacidad para caminar. ¿Qué tiene que hacer? Desarrollar. Ya Dios le dio la capacidad de pensar, de actuar. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a desarrollar. Entonces, son áreas que a veces nos cerramos, donde batallamos con la esposa, con los hijos, o en el trabajo, el carácter, con Dios. Bueno, cada área de nuestra vida estamos batallando y atados allí de no saber qué hacer o de cerrarnos en no querer hacer. Y entonces eso hace que dificulte el avanzar, el crecer, el madurar, porque estamos estancados en una área que está afectando nuestro caminar. Afecta, es como un esposo puede ser un hombre que puede decir, como comentaba, puede ser un hombre que ore, un hombre que estudie la palabra. Conoce la Biblia. Conoce la Biblia, ¿verdad? Conoce la palabra, conoce la Biblia, estudia. Pero una cosa es conocerla y otra cosa es obedecerla. Entonces él puede decir, yo conozco la Biblia, yo leo todos los días la Biblia y yo oro, sí, pero ¿estás obedeciendo? Entonces ahí es donde nos falta desarrollar áreas en nuestras vidas, integralmente crecer para que podamos dar testimonio de lo que Dios ya nos ha dado y de a que ha podido ser desarrollado para bendecir a todos los que están alrededor nuestro, y que podamos ser tan transparentes, tan íntegros, tan reales, que no es como cuando alguien decía, ¿no? En un predicador, al estar predicando, decía la esposa del predicador, bueno, yo a ese hombre que está ahí parado predicando no es mi esposo. Ese hombre que está predicando no es mi esposo, decía. Me extraña, me sorprende. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es el que está predicando? Porque todo lo que está diciendo no es algo que yo sé que vivamos con él en casa. Entonces esa es la parte donde tenemos que ir a desarrollar cada área. Y como decías, ya tenemos la capacidad. O sea, ya Dios nos la dio. Las herramientas. Ya tenemos las herramientas, tenemos todo. Nada más echar mano de ellas. Empezar a trabajar. Yo creo que es importante entender esto, porque
cuando nosotros venimos a la iglesia y al caminar en Cristo, a veces lo más fácil es entrar en la inercia de una religiosidad. Eso es lo más fácil. O sea, empezar a venir a la iglesia, empezar a congregarte, empezar a ser cristiano de esta manera. Y la inercia religiosa, si lo queremos ver de esta manera, o eclesiástica, si lo queremos mencionar así, la inercia es empezar a estar, congregarse, leer la Biblia, orar, empezar a servir, empezar a desarrollar áreas. Yo quiero hacer esto, me llama la atención lo otro, me llama la atención aquí, quiero empezar a desarrollar este ministerio. Es decir, esa es como la inercia cuando empezamos a caminar con Dios, pero realmente no está produciendo nada en el interior. Y eso es el gran problema que hoy vemos en gran parte de la iglesia, que han aprendido una inercia religiosa sin mirar realmente a profundidad lo que está sucediendo en el interior. Entonces vemos gente en la iglesia, vemos hombres y mujeres en la iglesia sirviendo, a lo mejor ministrando, aprendiendo, desarrollando un área religiosa, pero su familia patas para arriba, de cabeza, con los mismos problemas, con las mismas discusiones, con el mismo carácter, con la misma forma, el hombre hacia la mujer hacia el hombre. Es decir, no hay algo interno, sino todo se queda en el ámbito externo, espiritual, visible de una iglesia. Entonces yo creo que para empezar realmente a crecer de una manera íntegra o integral con Dios, yo creo que tenemos que ir de adentro hacia afuera. Un crecimiento genuino, un crecimiento efectivo, definitivamente tiene que venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no de lo visible a lo que no se ve, sino de lo que no se ve a lo que hay hacia afuera, ¿no? Jesús mismo lo enseñó cuando hablaba de la oración. Entra a tu aposento, entra a ese lugar secreto, ve ahí, encuéntrate con el Padre, ten comunión con el Padre, y de ahí, de cuando el Padre empiece a trabajar en lo privado, en lo interior, Él te recompensará en público. Pero ¿qué pasa? Muchas veces buscamos ese crecimiento externo, y cuando echamos un ojo a lo que hay adentro, como tú decías, en la familia, en la casa, con los hijos, mi mismo carácter, mi misma forma de ser, no ha sucedido nada. A mí me llama mucho la atención este pasaje en Marcos capítulo 11, versículo 25. A lo mejor aparentemente no tiene mucho que ver, pero dice la palabra: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. A mí me llama la atención esta enseñanza, porque es justamente un parar, un detenerte en esa inercia religiosa, en esa inercia de iglesia, en esa inercia espiritual. Dice, cuando estés orando, es decir, en esa parte que visiblemente hacemos todos, detente. Primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Es decir, primero, yo les decía estas semanas en la iglesia, a veces necesitamos detener en lo que estamos haciendo, porque empezamos con todas las ganas a crecer, a avanzar, a aprender, y aprendemos de aquí y aprendemos allá, y tomamos este curso y tomamos esto acá, y ahí vamos, pero es tan rápido, es tan acelerado, que cuando volteamos a ver nuestro camino, está todo lleno de hoyos, de parches, de subidas, de bajadas. Pero ya voy hasta acá. Sí, pero no es cuánto has crecido o cuánto has avanzado, sino cómo llevas tu camino. No es carrera de velocidad. No es carrera de velocidad, es carrera de persistencia, de resistencia. Entonces yo les decía, a veces es necesario parar. Parar. ¿Por qué? Porque es necesario regresar y empezar poco a poco a ir superando esas cosas. Por eso la palabra dice, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor,
Primero empieza a sanar esas cosas. Primero empieza a hacer una labor, un trabajo en tu casa, en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Empiecen a sanar esa relación que está fracturada. A veces queremos arreglarle el matrimonio al vecino cuando nuestro matrimonio está hecho pedazos. Entonces, detente. A veces es válido detenernos, parar. ¿Sabes qué? No, ya no voy a seguir porque necesario tal vez. es necesario. Más y que válido, primero, necesario. y primero ir sanando, ir arreglando. Y muchas de esas cosas van a ser internas. Muchas de esas cosas van a tener que ver con mi carácter. Muchas de esas cosas van a tener que ver con lo que yo soy. Pero aunque aparentemente el desarrollo o el crecimiento sea más lento, ¿verdad? Porque no estamos dando evidencia pública de muchas cosas, aunque aparentemente sea más lento, pero es un crecimiento más efectivo. Es y un más crecimiento permanente. y duradero. Porque muchas veces es tan acelerado el proceso que como cuando vas corriendo a gran velocidad o vas manejando el auto muy rápido y caes en un bache y ¡puf!, explota, Sí. ¿no? A diferencia de cuando vas más despacio. Claro. Y puedes librar los obstáculos. Yo recuerdo en alguna otra iglesia, por no mencionar, yo recuerdo en algunas otras iglesias, tú lo sabemos cómo funcionaba eso, y eran cristianos express, son Totalmente. cristianos express. Sí. Hoy se les predica la palabra, Totalmente. recibieron a Jesús, en 2 semanas ya se tienen que estar bautizando, en otras 3 semanas ya tomaron el curso para ser líderes, y en 2 meses ya son líderes de una célula guiando a otras personas. Y Así no es. saben ni la O por lo redondo. Y volteas a ver su vida. Sí. Y sigue siendo exactamente la misma. Claro. O sea, los desarrollaron así, express. Y aparentemente crecieron. Aparentemente son ya crecidos en el evangelio o en el conocimiento. Pero ¿qué hay del interior? Y ahí es donde muchos nos estamos atorando. Muchos nos estamos atorando. Queremos lo evidente, lo de afuera, sin ir a la profundidad. Por eso me gusta mucho este pasaje. Detén tu oración. Detén el ministerio, detén los cursos que estás tomando, detén la administración que estés haciendo, detén el servicio que estés haciendo y ve a arreglar poco a poco cada una de esas cosas. Sí, sabemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y justamente estamos hablando de que a Dios le interesan esas 3 áreas. Exacto. El espíritu, el alma y el cuerpo. Y me gusta mucho el concepto que usa en este libro Daniel Retana, que tiene que ver Dios con mis emociones, porque dice que hay creyentes solo espíritu, hay creyentes solo alma y hay creyentes solo cuerpo. Ajá. Y obviamente cada una de esas áreas tiene un riesgo, Claro. tiene un peligro. Podríamos más o menos como hablar de cuáles son los riesgos de cada una de esas áreas. ¿Qué pasa cuando un creyente solo trabaja el espíritu y no se preocupa por el alma y por el cuerpo? ¿Qué pasa cuando un creyente solo trabaja el alma y no se preocupa por el espíritu o por el cuerpo? ¿Qué pasa cuando un creyente solo trabaja el cuerpo y no trabaja el espíritu y el alma? Claro. ¿Qué pasa con los creyentes solo espíritu? Claro. No sé si tenga algo que decir el pastor Juan, y si no, yo ahorita. Dele. Para comentar lo que dijo Maggie, escuché que hay 3 clases de iglesias carnales. Ajá. Porque de la carne hay emociones, razonamiento y la voluntad. Ajá. ¿Okay? Entonces, en una iglesia, tal vez es una iglesia muy inteligente. Estudiamos muchas cosas. Ajá. Cosas son muy intelectuales. Ajá. Y la gente que les gusta el intelectualismo llegan, son carnales. O iglesia, esos son los solo espíritu, ¿no? Ya. Exacto. O que buscan emociones, donde abrazamos Esa a es todos, otra. lloramos mucho, donde la gente
hay mucha gente que le gusta mucho esta clase de iglesia. Sí. Yo llego para llorar. Y Sí. es una iglesia carnal también. Solo alma. Sí. Del alma. También la iglesia quieren hacer muchas cosas. Siempre están llevando comida a los pobres, están colectando ropa para dar, están llevando a cabo eventos en el parque. Es una iglesia protagonista. Protagonista. También es carnal. Solo cuerpo, solo exterior. Solo la arma, Solo pero exterior. no comienza Sí. con el Espíritu Santo. Yeah. Entonces, de nuestra relación espiritual sale todo. Así, bien rápido voy a leer lo que Daniel Retana dice al respecto. Los creyentes solo espíritu dice que son excesivamente peligrosos. Tienen buenas intenciones, pero al enfocarse solamente en el crecimiento espiritual, dejan de lado la vida emocional y la vida físicamente sana. Dice que entran en la categoría de fariseos, Sí. porque les queda muy bien la perfección. No les importa estar enfermos del cuerpo o de heridas emocionales y solamente se enfocan en la vida espiritual. Son impacientes, no sonríen, no saludan, juzgan y critican todo lo que no se ajuste a su doctrina o línea teológica. Defienden la verdad sin importar a quién atropellen. Ese es el solo espíritu. Sí, sí. El solo alma dice que viven en función de sus emociones. Dice que viven un carrusel de altibajos. A veces son felices, a veces son tristes, a veces aman, a veces odian. Claro. Ajá, a veces se entregan a Dios de todo corazón y al otro día son ateos. ¿Verdad? Emocionales. Son emocionales y son emocionalistas. Sienten pero no piensan antes de reaccionar. Inclinados a las emociones y sin respuesta racional. Y el creyente solo físico es el que le importa su aspecto externo y cómo lo perciben los demás. Superficialidad y vanidad. Solo les interesa el exterior. Trabajan arduamente en su apariencia, descuidan su esencia. Se la viven trabajando, cumpliendo proyectos, ganando dinero, forjando un camino. Creo que lo que el pastor comentó embona Es perfectamente tal cual, es la aquí. descripción, Tal Y tal me cual. encanta cómo lo dijo él, ¿no? Los tres son igual de carnales. Así Igual es. de carnales. Entonces, Sí. aguas ahí. Pues ¿no? son de esas quejas que vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Sí. De esas declaraciones de Dios para cada una de las iglesias, de las 7 iglesias. Como a cada una le decía, mira, tú eres esto, pero Tengo contra te ti. perdiste en esto. Tú tienes esto y esto y esto, pero te falló esto. Y es ese crecimiento chueco, Claro. ese crecimiento deforme, ¿no? Donde no se creció de manera Parejo, integral. Claro. integral. Tan solo, por ejemplo, el mensaje que le da a Éfeso, dice, coincidía con lo que tú dices. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja en contra de ti. No me amas a mí. Un pequeño detalle. Un detallito. Cosita. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, Sí. como al principio. Claro. Y es que es esa parte donde volvemos al punto, ¿no? Yo creo que es muy fácil perdernos Ajá. en la espiritualidad y descuidamos la parte interna, la parte del corazón, la parte humana, la parte relacional, que finalmente todo se involucra Tiene que ver. y todo está en un conjunto en la iglesia. Sí, yo creo que cuando Dios nos crea de esa manera como es cuerpo, alma y espíritu, es poder entender que es un todo en sí mismo. Es decir, el cuerpo, el alma, el espíritu debe de ser integral. Viene a mi mente como cuando va uno a comprar un pan integral y nos Sí. dice allí, ¿no? Grano entero, ¿no? Ajá. Trigo y grano de esto. Y, Sin refinar, Sin sin- nada. Y son 3, 4, 5 granos, de algo que está mezclado Sí. en un solo pan. Entonces no están separados, están mezclados.
Y es la misma forma que Dios lo puede visualizar en nosotros al crearnos en ese cuerpo, en esa alma y en ese espíritu. ¿Por qué Dios nos crea de esa manera? Es interesante entenderlo, porque si crecemos integralmente en cada área de nuestra vida, entonces verdaderamente vamos a ser esa parte de su creación a imagen y semejanza de Él. Claro. ¿Sí me explico? Porque cuando a veces dice, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Bueno, sí, pero y los negritos, y los blanquitos, y los altos, y los bajos. Entonces, ¿cómo es Dios? No, nos vamos solo como la parte física. Ajá. No. Dios nos crea en esa parte integral de poner en nosotros características que tienen que crecer de la misma manera para poder verdaderamente madurar, conocer a Dios, y eso nos va a permitir verdaderamente conocer cada una de las áreas que Dios ha puesto en nosotros para bendición. Pienso, por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo y solo nos enfocamos a la parte física, lo que ya el pastor Juan mencionaba, ¿no? Debe de haber un equilibrio. Y cuando entendemos que el cuerpo tiene que ver con todo lo que tocamos, con lo que vemos, con todo lo que es el área física, con todo lo que hay a nuestro alrededor, eso tiene que ver donde también tenemos que tener un cuidado de crecimiento, de madurez, de discernir y entender qué es este cuerpo, para qué y cómo Dios nos dio este cuerpo y cómo lo tenemos que desarrollar. Y precisamente 1 Corintios 6:19 dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, no es la carne, no es el estuche nada más. ¿Sí me explico? Si entendemos esto, no solo es la carne. ¿Por qué puso Dios este cuerpo? Porque este cuerpo, dice la palabra, que es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo entonces me hallo en la responsabilidad de cuidar, de atender, de ver en ese equilibrio que también nos habla acerca del alma, la misma parte que va ligada al mismo cuerpo integral, nuestra mente, lo que ya mencionabas, las emociones, la voluntad. Estas áreas tienen que ver con lo que yo soy, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Qué hay en mi mente? En esa parte de mi alma, ¿cómo está siendo alimentada? Mis emociones, ¿cómo están siendo manejadas? ¿Soy iracundo? ¿Soy enojón? ¿Soy agresivo? Es decir, esa voluntad, esa disposición para poder desarrollar y hacer las cosas. Romanos 12:1 dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí está el equilibrio. Nuestra mente, que tiene que desarrollarse en el punto de no ser contaminada con el mundo, porque ahí va a depender qué es lo que hay en mi mente, cuáles son mis emociones, qué es lo que yo decido hacer. Y por último, bueno, solamente decir que el espíritu es algo tan importante en nosotros, que es clave, que básicamente es la conexión con Dios. Y así lo dice 2 Timoteo 4:22, que el Señor esté con tu espíritu, dice. Es interesante esta versión, que el Señor esté con tu espíritu y que su gracia sea con todos ustedes. Es decir, esa conexión, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué Dios puso un espíritu en mí? ¿Por qué puso un alma? ¿Por qué puso un cuerpo? Todo tiene que funcionar integral, desarrollándolo en ese equilibrio. Pastor Kohler. Yo iba a mencionar primera carta de Tesalonicenses 5 otra vez. Hay un orden: espíritu, alma y cuerpo. Y muchos ponen cuerpo número 1 sí. o alma. Sí, entonces tenemos que comenzar a un nivel espiritual. Amén. En nuestra
relación personal con Cristo, Sí. renovando la mente, Así es. que nos da el control sobre el cuerpo. Hay un orden. Comenzamos Ajá. al nivel espiritual. Claro, eso es interesante. ¿Dónde empezar? Sí, claro. ¿dónde empezar? ¿Dónde Sí, empezar? es justamente... ¿Quieres comentar algo? Sí. Sí, ese era justamente a lo que yo iba. Bueno, Exacto. ¿Dónde ¿cómo empezar? lograr eso? Claro. Porque yo creo que todos tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿no? Totalmente. A lo mejor habrá quienes decimos, híjole, a mí el alma es la que... ¿no? Las emociones, ahí estoy batallando. Otros a lo mejor dicen, no, es que a mí el cuerpo, ¿no? Sí. Ya sea un extremo de súper preocupados por el cuerpo o súper descuidados, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos ahí nuestro talón de Aquiles en el que estamos batallando y cómo arrancar, dónde Así empezar. es, ¿dónde empezar? Y creo que el pastor Juan nos acaba de dar la pauta, Así el es. espíritu. Así es. Estábamos viendo un video, ¿no? Esta mañana que se los pretendemos proyectar en poco tiempo, acerca del efecto de la palabra de Dios en el cerebro del ser humano. Cómo la palabra de sí. Dios, leer la palabra Sí. de Dios constantemente, Es interesante causa ese un dato. efecto impresionante. Sí. Pero a mí lo que más me llamó la atención, porque da porcentajes, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, como la depresión baja un 30%, Sí. el alcoholismo baja creo que un Sí, 70%. sí, es increíble, con la lectura es de la palabra. increíble. Pero lo que más llamó mi atención es que el estudio que se hizo decía que si leemos la palabra 1 o 2 veces a la semana, no hay efecto. Así o el es. efecto es muy mínimo. Es mínimo. Si lo leemos 3 veces a la semana, el efecto sube un poquito. Pero si la leemos 4 veces a la semana, ¡pum! Sí. Se disparan los resultados, los efectos en el cerebro. Sí. Entonces aquí es permanencia constante. O sea, con venir el domingo a la iglesia y Claro. abrirlos y leer los 3 versículos que el predicador dice, no es suficiente. Claro. Y sabes qué, yo tengo un pasaje que voy a compartirlo porque exactamente describe lo que estás diciendo. Decía el pastor Juan, ¿dónde empezar? El inicio, el espíritu, en la parte espiritual. Claro. Segundo, ¿por qué cuando tú empiezas a leer la palabra se detona esto? Es sencillo, la palabra dice que nos da luz, la palabra nos dice que nos guía a la verdad, la palabra nos dice que nos da libertad. ¿Por qué? Es simple, Proverbios 20:27, este versículo me fascinó porque dice, la luz del Señor, es decir, cuando empezamos a escudriñar la palabra, el Espíritu Santo, la luz, la presencia, el poder de Dios penetra el espíritu humano. Penetra el espíritu humano y pone, dice, al descubierto cada intención oculta. ¡Wow! Cuando yo dije, ¡ups! Ese es el área donde empezamos a trabajar. La parte espiritual. Eso va a alimentar o a confrontar Sí. nuestro corazón, nuestra alma, y por consecuencia nos va a llevar a tomar decisiones importantes que tengan que ver con nuestro cuerpo Sí, es también. como dice Hebreos 4, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Así Y es. que penetra hasta Sí. partir alma, espíritu. Sí, entonces el Espíritu de Dios conecta con el espíritu humano, o sea, penetra, ¿verdad? Entra allí en su presencia y pone al descubierto cada intención que haya oculta en nuestro corazón. Pastor Juan tiene una cita ahí. La misma que usted mencionó, Hebreos. Se la 4. ganaste. Lo siento, me Vamos a leer dicen. otra vez. Pues Vamos a hay un leerla otro otra vez. punto. Hebreos 4. Me dicen ladrona de citas. La roba textos. La roba robatextos. textos. Pero 9 a 12, otra vez. 9 al 12. Dice, todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu,
entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Hasta el 12 me dijo? Hasta ¿O el 13 también? 12, está bien. Solo el 12. Número 1, hay un descanso en Sí. Dios. No podemos cambiar a nosotros mismos. Así es. Y a veces cuando comenzamos con Dios, cuando miramos en el espejo, veo todo mal. Claro. Todo Mejor chueco y huir de deforme. Dios. Todo. Me voy. Todo mal. Pero tenemos que descansar porque Así es. tenemos el Espíritu Santo, Así que es. Él es nuestro entrenador y Él está usando la luz de la palabra para revelar la oscuridad. Entonces, no Y tenemos además que- es agua que limpia. El También, trabajo completo. exactamente. Ya, entonces no tenemos que preocuparnos si estamos buscando una relación buena con Dios. Él siempre está hablando con nosotros, pero con una voz de amor. Así es. No con, tú eres feo. No, pero no, muy no. suave, paso por paso. Sí. La palabra hace la obra. Amén. Gloria a La Dios. la Señor. clave de esto, yo se los decía el domingo a la iglesia, la clave de poder mirar lo poderosa que es la palabra en nuestras vidas depende de dos cosas importantes. Uno, abrirla, y dos, leerla. Pues sí. Porque si no sucede eso, pastor, mire, así la palabra sea la más poderosa, aunque la tengamos en el librero, no va a espantar espíritus chocarreros, ¿verdad? O sea, eso va a producir algo en la medida en que nosotros abrimos el corazón. Ahora, otra cosa importante en la palabra es que tenemos que conceptualizarla y mirarla como la revelación del carácter de Cristo. Amén. A veces cometemos el error de mirar la Biblia como un método para resolver problemas. Si yo tengo problemas en mi matrimonio, voy al Google y versículos para problemas matrimoniales. Si no tengo trabajo, versículos para tener un buen trabajo. Versículos para tener buenas finanzas. Versículos para arreglar los problemas con mis hijos. Y entonces vemos o visualizamos la Biblia como la caja de herramientas del mecánico para arreglar algo. Pero eso es una visión muy corta de la Biblia. O sea, eso es tener una visión muy corta de lo que Dios realmente va a hacer o puede hacer. Porque la palabra no es para resolver nuestros problemas. La palabra es para revelarnos el corazón del Padre y el carácter de Cristo. Y en la medida que eso es revelado a mi corazón, en una visualización completa de toda la palabra, cuando yo empiezo a descubrir el corazón del Padre y cuando empiezo a descubrir el carácter del Hijo, y entonces yo empiezo a regirme sobre eso, mira, muchos de nuestros problemas se van a arreglar. Muchos. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, el trabajo va a empezar a ser interno. Lo que va a empezar a cambiar en mí es mi carácter, es mi corazón, son mis pensamientos, es mi alma, es mi cuerpo. Y entonces, en la medida que hay esos cambios, muchos de los problemas que están a mi alrededor van a ser solucionados. Entonces tenemos que empezar a visualizar la Biblia más que como una lista de herramientas para solucionar problemas. Sí. Es una revelación del carácter de Cristo. Claro. Y en la medida que yo reacciono como Cristo reacciona, en ese crecimiento, en esa integralidad de mi vida, mira, muchos de nuestros problemas se van a arreglar. Podemos decir, si en lugar de ocúpate en desarrollarte integralmente, podríamos decir, ocúpate en estudiar, leer y obedecer la palabra de Dios, estar con Dios, y Dios se va a ocupar de desarrollarte integralmente. Sí, y es que normalmente tendemos a buscar a Dios, o incluso, como decías, ir a la palabra en base a una necesidad específica que tenga. Entonces, me interesa saber que me enseñen, aprender y crecer en esto. ¿Qué dice Dios para mí en esto? Lo demás... Respuestas rápidas, sí, ¿no? Y lo demás no me interesa. O sea, lo demás no me importa. No quiero saber. O sea, porque lo que yo quiero es resolver esta situación y a ver qué es lo que Dios me dice para yo salir de esta situación, cualquiera que sea.
económica, de enfermedad, de trabajo, de familia, lo que sea. Solo quiero cubrir lo que yo necesito. Después de eso, mira, seguir viviendo como yo quiera. Y eso creo que es un gran problema. Quiero concluir con esta definición de lo que hemos estado hablando, de ser integral. Nos permite ser coherentes, decíamos, en todas las áreas de nuestra vida, y esto nos lleva a crecer buscando la excelencia de nuestra vida, espiritual, familiar y en nuestro entorno, dando testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Es decir, todo lo que yo pueda hacer integralmente para testificar de lo que Dios es porque Él lo ha hecho en mí. No por mis fuerzas, Así es. no por mi capacidad. Si yo puedo avanzar, no es porque yo haya podido, sino porque en su gracia, en su amor y su misericordia, Él ha estado obrando en mi vida. Amén. Así es. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Tan rápido que vuelan los minutos. Wow. Pero bueno, definitivamente creo que establecimos conceptos muy interesantes y muy de pensarse, de analizarse durante esta semana. Y bueno, los dejamos aquí a la mesa para que nos los llevemos, para que los meditemos en la almohada y empecemos a orar buscando a Dios para que Él sea el que trabaje esta integralidad en nosotros. Y como decía el pastor Enrique, me parece que eso no debemos perderlo de vista nunca. Es con el objetivo y con el fin de que Él sea exaltado. Amén. Y de que Él sea glorificado. Totalmente. Que quien me vea, que quien me conozca pueda decir: Dios es real. Así pueda es. enamorarse de Jesús, eso no es de lo que mí. Dios puede hacer. Ajá, no de mí, no llevarme yo la gloria No. o las palmas. ¡Wow! No, eres lo máximo. No, que el que se lleve la gloria Amén. sea Jesucristo. Amén. ¿Será? Sí, Bueno, Señor. gracias pastores. Gracias pastores, Pastor Juan, muchas gracias, Pastor Enrique, Pastor Gracias. David, por todo lo que comparten con nosotros. Gracias por el tiempo dedicado en esta charla y por el tiempo que dedican previo a esta charla, porque Ajá. yo sé que oran, yo sé que buscan de Dios y estudian la palabra de Dios para compartir con nosotros esta noche y de verdad lo agradecemos. Gracias también a toda nuestra audiencia que se conectó con nosotros esta noche. Amén. Por favor, coméntanos, danos un me gusta y platícanos tus inquietudes, Amén. platícanos Sí. tus comentarios. Siempre nos da mucho gusto escuchar de ti. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros esta noche. Te esperamos, acuérdate, mañana en nuestro tiempo de oración y de adoración. También esa parte tenemos que trabajarla, tenemos que reforzarla, ¿verdad? Y los domingos en nuestros servicios presenciales, San Juan del Río, Tequisquiapan, San Francisco, y también en nuestra transmisión en línea. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Estamos orando por ti, estás en nuestro corazón. Amén. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Un abrazo. Dios te bendiga. Te amamos.